¿Cómo está? Hoy vamos a hablar de guiados por el Espíritu. ¿Cuántos de ustedes son guiados por el Espíritu Santo? Amén. ¿Y saben qué significa eso? ¿No? Vamos a ver nuestra Biblia en la carta a los Romanos. Estás en el Nuevo Testamento, pasas los 4 evangelios, te encontrarás el libro de los Hechos y el siguiente es el libro de los Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 8 y verso 14. Si eres tan amable y cuando estés ahí, levanta tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer. Romanos capítulo 8, verso 14. Y Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y todos decimos amén. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a los creyentes en Roma. Los creyentes en Roma tenían una peculiaridad que el resto de los creyentes no tenían. Ellos vivían en la ciudad capital, en la capital del imperio. Y en el imperio romano había clases sociales, ciudadanos de distintos órdenes y niveles. Y casualmente, o bueno, no casualmente, pero peculiarmente, en el Imperio Romano a los ciudadanos de la capital se les daba un poder especial. Eran como los ciudadanos de primer orden. Tenían más derechos, más consideraciones y por supuesto tenían una mejor calidad de vida. Y ahí en Roma, en la capital del imperio, se empezó a predicar el evangelio y muchos creyeron. Pero estos creyentes en Roma, los creyentes romanos, tenían un problema. Ellos aún confiaban demasiado ¿en qué? ¿En qué? En los ídolos. Sí, pero no era como su principal debilidad. Recuerda que eran los ciudadanos más privilegiados, los que más acceso tenían a los recursos, los que vivían más cómodamente. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, Éfeso, que era una iglesia que batallaba con el dinero, en Roma lo que sobraba era dinero. Entonces, ¿ellos en qué crees que confiaban? En su dinero, en su poder, en su posición. Y entonces, ellos coqueteaban demasiado con el mundo. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término mundano? ¿Qué significa lo mundano? Lo del mundo. ¿Qué significa el mundo? Apegado a los placeres del mundo. Pero la Biblia, cuando se refiere a mundo, ¿a qué se refiere? Porque mira, ahorita que tú y yo somos cristianos y escuchamos la palabra mundo, pues medio que la entendemos, ¿no? Pero antes de que fueras cristiano, y cuando alguien te decía, es que esas son cosas del mundo, ¿no se te hacía como raro? Dices, pues yo estoy en el mundo, o sea, entonces, ¿tú usas cosas extraterrestres o marcianas o cómo? Bueno, cuando la Biblia se refiere al mundo, se refiere a las cosas materiales. ¿A qué se refiere? Y que son pasajeras. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Su reino es físico, su reino es material, su reino es espiritual. Y las cosas físicas y materiales tienen caducidad, ¿sí o no? Tienen un principio y un fin, absolutamente todo. Voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, tu parte material trae fecha de caducidad. Algunos ya huelen a podrido, pero todavía andamos por acá. Pero las cosas espirituales esas son para siempre. Y si ponemos atención, y podemos leer desde el verso 12, fíjate lo que Pablo les está diciendo para entender el contexto de esta aseveración. Dice, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos en la carne, sino para que vivan para que mueran, mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pablo les está diciendo que lo importante no son las cosas de este mundo, las cosas que podemos sentir y tocar con nuestra carne, sino las cosas del Espíritu, y que hay que hacer morir nuestra parte carnal. Y a veces habemos cristianos que batallamos con el mundo, porque lo mundano no es necesariamente que te hagas un arete, que te vayas a bailar, que te vayas de antro, que te pongas borracho. Evidentemente, todas esas cosas son cosas de este mundo.
Pero hay cosas más sutiles que también son, digámoslo así, mundanas. ¿El dinero es mundano? ¿Cuántos aman al dinero mundano? ¿Qué dicen? No lo amo, pero ¿cómo lo siento? ¿Cómo lo quiero, no? ¿Cómo lo extraño? Ahorita estamos a final de quincena, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes extrañan un poquito a ese mundano dinero? Muy bien, todos espirituales. No, yo no lo necesito. Pero el 15, perdón, ya será el 30, el 31, que cobres, ¿cómo te vas a sentir? Mundanamente feliz, ¿no? A veces somos cristianos mundanos porque pensamos más en las cosas de este mundo y nos hacen más felices las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Vemos un montón de personas que decimos: yo soy espiritual, yo tengo una relación con Dios, pero la fuente de mi felicidad es lo material. Entonces yo soy un mundano. Está con la persona que tienes a tu lado, a ver si tiene cara de mundano. Un poquito, ¿no? Ya se le está quitando. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo: los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Si lo pusiéramos al revés, ¿qué diría? Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿un no hijo de Dios puede ser guiado por el Espíritu? No. Entonces, hoy vamos a ver qué tan hijo de Dios eres. O sea, qué tan guiado estás siendo por su Espíritu. Porque a veces es fácil decir que somos guiados por el Espíritu, o creer y asumir que el Espíritu Santo es quien nos guía. Si una característica de ser guiado por el Espíritu, o un requisito de ser hijo de Dios, ¿los hijos a quién se parecen? ¿A quién te tendrías que estar pareciendo tú? A tu papá. ¿Cuántos de ustedes se parecen a su papá Dios? Levanten su mano, échense gorras. ¿Cuántos? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos de ustedes se parecen a su papá Dios? Entonces, para que yo pueda ser guiado por el Espíritu Santo, necesito ser hijo de Dios. Y para que yo sea hijo de Dios, tengo que experimentar ¿qué? Otra vez. Para que yo sea hijo de Dios, ¿qué tengo que experimentar? Un nuevo nacimiento. Y acompáñame en tu Biblia. Vamos a leer una historia que está en el Evangelio de Juan, que te regresas 3 libros nada más, con 2 Hechos y después ya llegas a Juan. Juan capítulo 3, los versos 3 al 7. Y vamos a leer una historia muy interesante que está desarrollando con un fariseo llamado Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Y Juan capítulo 3, versos 3 al 7, dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Cuando la Biblia, en hebreo, cuando quieres hacer énfasis en algo, lo que hace es que se repite. Y cuando Jesús dice de cierto, está diciendo sin lugar a dudas, no hay otra alternativa, o solo es de esta manera. Y dice Jesús: de cierto te digo, que el que no, ¿qué? ¿De qué? Naciere de nuevo. O sea, la única manera es nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. ¿Ves nuevamente la frase? De cierto. Primero de cierto, el que no naciere de nuevo, y ahora de cierto te digo, el que no naciere de agua, ¿y de qué? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Para todos nosotros ya es una idea hasta cierto punto sencilla de comprender el nuevo nacimiento.
¿Quién de ustedes ha nacido de nuevo? ¿Seguros, seguros? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ok, todo eso que dijeron, muy bien dicho. Jesús está hablando de dos naturalezas. ¿Cuántas naturalezas? Dos. La primera es nuestra naturaleza carnal. Nuestra tendencia y nuestro deseo de todo lo que está en este mundo. ¿Cuántos de ustedes nacieron con deseos de este mundo? Absolutamente todos. A todos nos gustan las cosas de este mundo y por eso pecamos. Tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza caída. ¿Cuántos de ustedes dejaron su naturaleza carnal por su propia fuerza? Y usted dijo, yo voy a partir de este momento, voy a dejar de ser carnal, y dejó de ser carnal. Nadie. La Biblia habla de una doctrina llamada la depravación total del hombre. ¿Cómo se llama? Depravación total del hombre. Esto quiere decir que todos los hombres nacen depravados. ¿Cómo nacen? Depravados. No vuelves a ver la cara que tiene de otro lado. Pero la depravación total del hombre significa que el hombre nace con deseos de hacer el mal y no quiere ni puede hacer el bien. Hacer el bien no es hacer cosas piadosas, no es hacer obras, ayudar a los pobres. Eso no es hacer el bien. Hacer el bien es buscar a Dios. Muchas veces creemos que nosotros buscamos a Dios. Decimos, yo andaba buscando a Dios, pero no es cierto. Tú no querías ni podías buscar a Dios. Y el más claro ejemplo es que hoy, después de haber nacido de nuevo, sigues luchando con eso. ¿Quién de ustedes se despierta, se pone a orar 3 horas, estudia otras 3 horas la Biblia y sale súper espiritual de su casa? Si a veces orar 15 minutos se te hace un calvario, ¿no? Sientes que las rodillas te están doliendo y te cambias de una y te cambias en otra, y a lo mejor te sentaste y a lo mejor estás acostado, porque tu carne se revela, porque no quiere buscar a Dios, no le gusta tu naturaleza carnal. Y está del otro lado, la naturaleza ¿qué? Espiritual. Y Jesús dice, ya todos ustedes nacieron, pero no es suficiente. Para que vean el reino de los cielos tienen que nacer de nuevo, cambiar su naturaleza, tener ahora una naturaleza espiritual. Y es aquí donde comienza el asunto. No eres espiritual porque te congregues en domingo. No eres espiritual porque leas la Biblia, ni eres espiritual porque ores. Eres espiritual cuando el Espíritu de Dios te ha hecho nacer de nuevo. Y esa es una obra sobrenatural de la cual tú no tienes control. Es un regalo de Dios, es su gracia. Por eso Nicodemo, el maestro de la ley, le dice a Jesús, ¿cómo puede uno viejo nacer de nuevo? Y Jesús le dice, tienes que nacer de agua y de espíritu. Cuando Jesús cita el agua, está haciendo referencia ¿a qué? Al bautizo. ¿Quién de ustedes ahí estuvo con nosotros en los bautizos? Estuvo padrísimo, ¿no? Sí. El agua bien calientita. Bueno, está un poco fría, pero muy padre los bautizos. El bautizo era un bautizo de arrepentimiento. Por eso Jesús cita el agua. O sea, dice que no ha creído y no se ha arrepentido, no puede nacer del Espíritu. Y si no naces del Espíritu, no tienes una nueva naturaleza. ¿Cómo sabes que tú tienes una nueva naturaleza? Porque tus afectos cambian. No solamente porque tu rutina cambia, tus deseos y tus necesidades son cambiados. Las cosas que antes amabas, ya no las puedes seguir haciendo. Ya no puedes volver a ser el mismo. Si tú sigues haciendo lo mismo que hacías antes, con la misma facilidad, no has nacido de nuevo. Pero si tú descubres que en tu vida hacías cosas horribles que te hacían feliz, pero que hoy no podrías ni de loco volverlas a hacer, has nacido de nuevo. Yo creo que tú lo experimentaste como yo. Yo era una persona que tenía problemas con adicciones, muchas adicciones. Y eso me hacía feliz, me llenaba. Cuando conocí al Señor,
Él hizo una obra tan grande en mi vida, Él, no yo, Él hizo una obra tan grande en mi vida que en el momento que yo entendí quién era Él, Dios me hace nacer de nuevo y dejé de meterme todo lo que me metía. No me volví a tomar, ni a fumar, ni a inyectar nada a partir de ese día. Mi carne me lo pedía, oh sí, se revelaba. Yo pasaba por un lugar y olía a marihuana y hasta se me hacía agua la boca. Y me ponía nervioso y sentía ansiedad. Pero yo no podía volver a hacer lo mismo que hice antes, porque ahora mi naturaleza, mis deseos y mis afectos eran otros. Examina tu vida. ¿Cómo te estás comportando? ¿Puede la gente ver en ti un antes y un después de haber encontrado a Cristo? ¿O no se nota ninguna diferencia? Hay cristianos por ahí que la gente ni siquiera sabe que son cristianos, porque son tan buenos escondiendo su cristianidad, que no han visto ningún cambio. No te hace cristiano congregarte, ni siquiera bautizarte. Lo que te hace cristiano es que el Espíritu Santo haya venido a tu vida y te haya transformado. Y a partir de ese momento te sigue transformando. ¿Cada cuánto? Diario. Porque si eres hijo de Dios, serás guiado por el Espíritu Santo. Y para que ocurra ese nuevo nacimiento, y a partir de ese momento y todos los días de tu vida, el Espíritu Santo te va a guiar a dos lugares. ¿A dónde te va a llevar? ¿A dónde? Al arrepentimiento y fe. Al arrepentimiento y a la fe. ¿Cuántos de ustedes se arrepienten? ¿No? Alguien dijo, les voy a contar un chiste, nada más para que ¿Se me dejan? ¿No? Llega un hombre con el pastor, dice: pastor, quiero confesar un gran pecado. Dime, soy casado. No te preocupes, eso no es pecado. Ah, ¿no? ¿Y por qué estoy tan arrepentido? Solo es un chiste, solo es un chiste. El arrepentimiento es sentir una convicción, un dolor profundo por haber hecho algo y tener deseos de jamás volverlo a hacer. Acompáñame mismo en tu Biblia, vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 16, verso 18. Me quedé pensando en el chiste. Ninguno de ustedes está arrepentido, ¿verdad? Juan 16, 8 dice así. Jesús está explicando cuál es la tarea del Espíritu Santo y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Después nos explica en el verso 9 qué es ese juicio, qué es ese pecado, qué es esa justicia. Dice: de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Amén. Nadie puede ver feo el pecado de no ser porque el Espíritu Santo lo esté convenciendo. A veces las personas, cuando salen a hacer evangelismo, tratan de convencer a quien lo está escuchando. Tú y yo no podemos convencer a nadie. Yo mismo no puedo convencer a ninguno de ustedes, ni pretendo hacerlo, porque ese no es mi trabajo. Convencerlos es trabajo ¿de quién? El Espíritu Santo. Por eso hay gente que dice: ¿por qué yo no puedo dejar este pecado? Yo no entiendo que eso está mal. Algunos de ustedes, sin decirme cuál, alguna vez, o quizá actualmente, tuvo una controversia con la Biblia de decir: yo no creo que eso sea pecado. ¿Alguna vez les pasó eso? Es que eso, ¿por qué está mal? No creo hacerle daño a nadie. Bueno, cuando tú no entiendes por qué algo está mal, cuando tú no miras ese pecado como algo malo, es porque no te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo te va a convencer de tu pecado.
Porque ese pecado es contrario a la persona de ¿quién? Cristo. Jesús dijo: de pecado porque no creen en mí, porque no creen en la palabra de Dios. Cuando tú no entiendes que las cosas son pecado, no estás aceptando que la Biblia es la verdad, la estás cuestionando. No puedes entender el pecado entonces. Adán y Eva cometieron ese error. Ellos no entendieron que era pecado comer del árbol. Oye, pero ¿qué tiene de malo? Es solo un árbol. No vamos a matar a nadie cuando comamos ese árbol. Tiene muchos frutos, solo le vamos a arrancar uno. Ellos cuestionaron la palabra de Dios y su autoridad. Y entonces su entendimiento se nubló. Ya no vieron la diferencia entre lo que era bueno y lo que era malo. Muchos cristianos viven en esa línea de oscuridad, de opacidad, donde ya no me estoy dando cuenta que es bueno y que es malo, porque no dejo que el Espíritu me guíe al arrepentimiento. Y hace mucho tiempo que no tengo un arrepentimiento genuino. Que yo a lo mejor oro y oro como el publicano. Gracias Dios porque no soy tan malo. Yo no necesito no ser tan malo. Yo necesito darme cuenta que hice mal. Si tuve una mala actitud, tendría que tener un dolor profundo en mi corazón por haberlo hecho. Pero hoy en día hay tantos matrimonios cristianos que se gritan hasta de que se van a morir, que se pelean, padres que maldicen a sus hijos, que viven amargados, mujeres frustradas, hombres enojados, depresivos, con un montón de cosas en su vida que no reconocen como pecado, con conformismo, con mediocridad, con haraganería, cosas que la Biblia dice que evitemos y las practicamos. Y no nos duele hacerlo, porque no somos guiados por el Espíritu. No dejamos que el Espíritu Santo nos convenza del pecado y de la justicia de Dios. ¿En dónde juzgó Dios al pecado? En Jesucristo, y ahí se manifestó su justicia. Pero a veces rechazamos la justicia de Dios porque creemos que no la necesitamos, porque yo no peco tanto, porque mi pecado es chiquito. Pero el pecado es pecado y te estorba. Y mientras lo practiques, no estarás siendo guiado por el Espíritu. Y piensa en esto. ¿Qué significa guiar? Dirigir. ¿Tú puedes dirigir a alguien que no se mueve? Actualmente hay una aplicación maravillosa que se llama Waze. Tú la pones con un GPS y le dices: voy a tal lado, y te dice: te vas a seguir derecho, aquí vas a dar vuelta, aquí. Y pareciera que está loco y que la ruta es descabellada y te lleva, ¿no? Pero tienes que moverte. Para que el Espíritu Santo te mueva, te guíe, tú tienes que estar en movimiento. Y hay un solo camino. ¿Cómo se llama ese camino? Jesús. Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no estás permaneciendo en Cristo, no estás avanzando. Y entonces por eso muchos dicen: yo siento que mi vida está estancada, siento que no crezco, siento que no avanzo. Por supuesto, porque no tienes dirección, no hay hacia dónde ir, estás extraviado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te convence del pecado, te muestra que lo que estás haciendo está mal, que Jesús murió por ese pecado y que no puedes pisotear la sangre de Cristo, y te arrepientes, decides dejarlo de hacer, entonces eres convencido de la justicia, de que Jesús ha limpiado tu pecado, y te aleja de Él, te ayuda a seguir avanzando. Para ser hijo de Dios tienes que estar siendo guiado por el Espíritu. Una clara evidencia de que eres guiado por el Espíritu es que vives una vida de arrepentimiento, no de condenación, que no es lo mismo. Porque estar condenado es estar tirado en el piso sufriendo porque eres malo. Vivir arrepentido es darme cuenta que hice mal, arrepentirme, dejarlo atrás y continuar avanzando. Pero quedamos que el Espíritu Santo nos conducía a dos lugares. ¿Cuál era el primero? Arrepentimiento. ¿Y el segundo? La fe. Van junto con pegado. Ayúdame ahora en tu Biblia. Vamos a avanzar algunas cuantas hojas. Vamos a buscar la primera carta a los Corintios. Está ahí igual en tu Nuevo Testamento. Poquito adelante de Romanos, donde estamos hace ratito. Primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 12, el verso 3. Primera de Corintios 12, 3. Y dice así:
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el apóstol en esta parte? No está hablando de una mera confesión, porque también es algo que anda de moda, lamentablemente, desde hace unos 100 años, algo así, que a la gente le dicen: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibirlo en tu corazón y serás salvo? Ok, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Qué tengo que hacer para recibirlo? Muy bien, vas a repetir estas palabras, porque dice Romanos 10 que con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tienes que repetir esta oración, y te dice: di Señor Jesús, me arrepiento, y shalalala, se avientan toda la oración, y tú la repites, y dicen: ahora eres salvo. A partir de este momento has nacido de nuevo, y tu nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida, y jamás será borrado. Es lo que está diciendo el apóstol en esta porción de la Biblia. ¿Es cierto que cualquier persona que haga esa oración irá al cielo? No, porque necesita estar esa oración acompañada de fe y arrepentimiento. Vimos el arrepentimiento, que es entender que es el pecado y dejarlo. Pero fe en quién? Fe en Dios. Fe en Dios, que envió a Jesús a morir por ti y lo resucitó al tercer día. Fe en la muerte y resurrección de Cristo. Si tú no crees que tú estabas condenado y perdido, y que Jesús pagó por tus pecados, que su muerte te libra del pecado y que su resurrección te da vida eterna, ¿qué importa lo que repitas? No hay vida nueva en ti. Porque piensa en esto: si solamente es por repetir una oración, ¿qué pasa con los mudos? En el cielo hay un letrero que dice: los mudos aquí no caben, porque no lo repitieron. ¿Sí? Pues no tiene sentido. No es algo que tú dices simplemente, es algo que pasa ¿en dónde? En tu corazón. ¿Y quién lo hace? El Espíritu de Dios. Por eso cuando tú escuchas el Evangelio, el Espíritu Santo produce en ti fe y arrepentimiento, y entonces crees, y como consecuencia de creer vas a hablar, pero no vas a repetir una oración, vas a dar testimonio ¿de qué? De lo que Dios ha hecho en ti, con palabras, pero más con actos. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Realmente estás creyendo y confiando en la obra de la cruz? ¿Estás testificando de la obra de la cruz? ¿O eres de los que dicen 5 minutos, otro ratito, ya nomás se acaba el año y ahora sí empiezo a hablar de Jesús? Si eres guiado por el Espíritu, estarás caminando, cambiando tu vida y testificando de Jesús. Habrá en tu vida fe y arrepentimiento y fe. No solo para nacer de nuevo, sino como un estilo de vida, como algo que te caracteriza. ¿Realmente eres una persona de fe? Cuando hay un problema, ¿piensas y confías en Dios antes de volverte loco y gritar? O primero te vuelves loco y gritas, y después de media hora dices: vamos a orar. La fe es un estilo de vida, mis amados. Entonces serás guiado a cumplir el gran propósito. ¿A dónde te va a guiar el Espíritu Santo? ¿A glorificar a quién? A Cristo. Vamos a regresarnos al Evangelio según San Juan, donde Jesús está explicando qué iba a ser el Espíritu Santo, ahí en Juan 16. Los versos 13 y 14. Y Juan 16, verso 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? Toda la verdad. A toda verdad. Pregunta: ¿dónde está la verdad? Jesús es la verdad, por supuesto, pero ¿dónde vas a conocer a Jesús? En la Biblia. ¿A dónde te va a guiar el Espíritu Santo? ¿Ves cómo es un estilo de vida? Crees, te arrepientes, lo vas a creer y te vas a arrepentir por consecuencia de haber leído la Biblia, de haber conocido lo que dice la Biblia.
Y yo sé que insisto mucho en esto y no voy a pedir en esta ocasión que levanten su mano, pero ¿hace cuánto que no lees la Biblia en profundidad? Que no tomas un tiempo para saber lo que la Biblia está diciendo, de qué está tratando, qué quiere Jesús de ti. Mucha gente, más gente de la que yo quisiera, me hace esta pregunta: ¿cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé qué quiere Dios de mí? Y cuando la gente me pregunta eso, hay sentimientos encontrados en mí. Por un lado, me da esperanza porque digo, bueno, por lo menos quiere saber lo que piensa Dios. Pero por otro lado, me da tristeza que no tiene ni idea de lo que quiere Dios. ¿Cómo un cristiano no puede tener remota idea de lo que Cristo quiere hacer con su vida? ¿Por qué no habla con Él? ¿Por qué no lee la Biblia? La Biblia es bien clara. No necesitas estudiar miles de años para entenderla. Basta con que la abras y la leas. Porque la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es clara, es viva y es eficaz. Más cortante que cualquier espada, dos filos que penetra las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos buenos de los malos. ¿Quieres saber qué quiere Dios con tu vida? Lee la Biblia. Porque entonces el Espíritu te estará guiando, te guiará a la verdad. Y dice así, sigue diciendo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quieres saber qué quiere Dios con tu vida? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Y dice el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. ¿Cuándo vas a glorificar a Jesús tú? Según lo que acabamos de leer. Jesús dice, el Espíritu Santo me va a glorificar porque va a tomar de lo mío y se los hará saber. ¿Tú cuándo estarás en posibilidad de darle gloria a Jesús? Cuando lo conozcas, cuando estés aprendiendo quién es Jesús, cuando estés sabiendo qué es lo que Él dice, qué es lo que Él piensa. No cuando hagas actividades, que las actividades no son necesariamente malas, pero sí son malas cuando nos conformamos a eso. El otro día platicaba con el equipo principal, todos los amigos de Rojo que nos acompañan aquí, que sirven con tanta pasión, y les preguntaba, ¿cuál es el propósito de Gracia y Paz? Perdón, muchachos, los voy a ponerlo más tantito. Preguntaba, ¿cuál es el propósito de Gracia y Paz? Y dijeron cosas muy padres, muy interesantes, y hablaban de la sana doctrina, y de predicar, y alcanzar a los perdidos, y de servir, y por supuesto que todo eso es necesario, pero no es nuestro gran fin. Son elementos que tomamos para el fin. Nuestro fin, nuestro propósito es parecernos a Jesús. Esa es la meta. ¿Cómo voy a glorificar a Cristo? Cuando mi vida se parezca a la de Él. Porque un hijo se parece a su padre. Y el hijo es guiado por el Espíritu, y el Espíritu te lleva a glorificarlo cuando lo conoces. De eso se trata. Cuando tú decidas en tu corazón hacer lo que dice la Biblia para parecerte a Jesús. Cuando tú decidas en tu corazón dejar de pecar, cuando decidas en tu corazón conocerlo, cuando decidas en tu corazón amar al prójimo, cuando decidas en tu corazón confiar, perdonar, ser generoso, ayudar al necesitado, menguar para que Él crezca, no buscar tu gloria, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando tú decidas hacer esas cosas, te estarás pareciendo a Jesús, sabrás que eres guiado por el Espíritu y le estarás dando gloria. Y si te pones a pensarlo, tu vida tendrá un propósito, tendrá un sentido. Pero no todos son guiados por el Espíritu, no todos quieren ser guiados. Hay algunos que, ¿qué dice ahí? Los que no son guiados. Todas las personas que profesan una religión dicen ser hijos de Dios. ¿Realmente son hijos de Dios? Si tú lees la Biblia y su vida no se parece a la de Jesús, ¿son hijos de Dios? Un marido que maltrata a su mujer, que le restringe el dinero, que la chantajea y la manipula, ¿ese es un hijo de Dios? ¿A poco Jesús trata así a su esposa? No. Jesús dio su vida por su iglesia. Pero ¿cuántos maridos andan ahí enseñoreándose de las mujeres?
No sé por qué me acordé de eso, pero te lo platico. No todos son guiados, no todos quieren ser guiados, no todos quieren ser hijos de Dios, porque ser hijo de Dios es complicado. Implica morir. Pablo le dice a los tesalonicenses: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y ustedes vendrán a ser imitadores de Cristo cuando reciban la palabra con gozo del Espíritu. Cuando lees la Biblia y la Biblia te da unas cachetadotas, en lugar de ponerte triste dices: gracias, Señor, era lo que necesitaba. Voy a dejar de jugar al cristiano y voy a comportarme verdaderamente como tu hijo. Voy verdaderamente a obedecerte. Pero hablando de los que no son guiados, regresemos a la primera carta a los Corintios, si eres tan amable. Ahora vamos al capítulo 2, los versos 12 al 14. Corintios 2, versos 12 al 14. Y dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu no recibimos? Entonces no somos mundanos, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas personas no entienden que hay dos caminos, dos opciones nada más: con Dios o contra Dios. Y no es muy sabio estar contra Dios, pero nos gusta estar contra Dios. Dice el apóstol: nosotros acomodamos las cosas espirituales a lo espiritual, pero los que no son hijos de Dios no pueden, porque no las entienden, se les hace locura. Y no juzguemos a nadie, pensemos en nosotros mismos. ¿Se te hace importante congregarte? No me respondas, ni te estoy acusando de nada, solo medítalo. ¿Se te hace importante orar? ¿Se te hace importante servir a Dios? ¿Se te hace importante testificar de Él? ¿Enseñar a tus hijos en la palabra? ¿Eso se te hace importante o no? Porque para quienes eso no es importante, tienen el espíritu del mundo, porque están pensando en las cosas materiales. Aún haciendo las cosas espirituales, podrías tener el espíritu del mundo. Yo, desde la posición en la que estoy, es bien fácil seguir al espíritu del mundo. ¿Por qué? Todos ustedes nos visitan cada 8 días, escuchan lo que yo les digo y muchos de ustedes me hacen caso. A veces, pero me hacen caso. Yo podría aprovecharme de ustedes, de la posición que tengo, para ponerlos a hacer cosas que yo quiero que hagan, para que me den cosas que yo quiero tener, y eso sería tener el espíritu del mundo. ¿Pero eso es lo importante? No. ¿Qué es lo importante? Que tú conozcas a Dios. Yo tengo que tener el espíritu de Cristo para que desde la posición que Jesús me haya dado, yo haga lo importante, acomode lo espiritual a lo espiritual. Tengo otros amigos que también le sirven al Señor y me dicen: ¿por qué no te has puesto un sueldo de la iglesia? ¿Por qué no vives de ahí? El siervo es digno de su salario. Sí, pero no es lo importante. Lo espiritual a lo espiritual. Yo tengo que trabajar. Gracias a Dios tengo un trabajo secular y también le sirvo a Dios. Lo espiritual primero. Mis necesidades materiales, de esas se encarga el Señor. Yo tengo que darle importancia a lo que es importante. Evalúalo en tu vida, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus papás, con tus hermanos. Acomoda las cosas espirituales a lo espiritual. Esto es, ordenas prioridades. Tu prioridad es Dios y tu relación con Él, y que todo lo que hagas sea para darle gloria. ¿Esa es tu prioridad? ¿O tu prioridad es vivir cómodamente? ¿O tu prioridad es tener placeres? ¿Cuál es tu prioridad?
¿Eres o no eres guiado por el Espíritu? Porque hay de aquellos que no son hijos de Dios. Hay de aquellos que no se dejan guiar por el Espíritu, porque no van a llegar a buen destino. Porque Cristo va a venir por nosotros. ¿Y cómo nos va a encontrar? Pon en una balanza lo que te causa placer con tu vida eterna. ¿Realmente vale la pena seguir haciendo las cosas mal, sacrificando lo espiritual? Jóvenes, todos los jóvenes que hoy están acá, yo sé que como joven tenemos muchos pretextos, un montón de pretextos. Quiero vivir. ¿Cuántos jóvenes no dicen? Tú porque ya pecaste, por eso te arrepentiste, pero déjame a mí vivir, quiero cometer mis propios errores, quiero experimentar. No se equivoquen. Allá afuera no hay nada bueno ni nada placentero que experimentar. El pecado no te dice absolutamente nada. Pero cualquier cosa que tú hagas por Dios te va a llenar 1000 veces más de lo que tú esperabas. Sacrificar un rato para Dios, dejar tu comodidad para Dios, siempre va a ser más rico, más enriquecedor, más satisfactorio. Y Dios no te va a dejar sin una recompensa. Ahí le dice: ¿quién que haya dejado padre, madre, casa por seguir al Señor, no recibirá en este mundo 10 veces más? ¿Quién? Pero a veces creemos que ya hemos dejado todo por Jesús, pero seguimos con el espíritu del mundo. Seguimos pensando en las cosas de aquí y no en las cosas de Él. Él sabe de qué tienes necesidad. Esta plática no tiene como objeto firmar un voto de pobreza, y para los jóvenes tampoco se libre. Bueno, hasta que se casen no lo pueden romper. Dios tiene cuidado de ti y de tus necesidades. Pero si eres su hijo, compórtate como su hijo. Porque te tengo otra noticia. Dios ama y cuida a sus hijos, ¿sí o no? Sí. Pero también, ¿qué les hace? La Biblia dice: los azota. Dice que al que toma por hijo, lo disciplina y lo azota. Y cuando somos hijos rebeldes, Él es paciente. Pero tarde o temprano, si no te corriges, Él te va a corregir. Ser guiados por el Espíritu no es estar en un estado místico y poderoso de: ay, vino el Espíritu a mí y Dios te dice. Porque en la Biblia nunca sucedió así. Ser guiado por el Espíritu es conocer a Dios, vivir para Él, y entonces el poder que habrá en mi vida es el poder que había en Jesús, porque me estoy pareciendo a Él. ¿Cuántos años fue Jesús obediente a Dios? Todos los 33 que estuvo en esta tierra. ¿Cuántos años tuvo poder? Todos. Y cada uno de los años de su vida. Esa es la estatura del varón perfecto. Eso es a donde tiene que guiarnos el Espíritu, a parecernos a Cristo. ¿No sientes feo que en tu casa vivan sin conocer a Dios? ¿Que no has brillado lo suficiente para alumbrar esas vidas? ¿Que no te has arrepentido ni creído lo suficiente para alcanzarlos? Porque tú no acomodas lo espiritual a lo espiritual, ¿cómo pues ellos sabrán cómo hacerlo? Evangelizar no es nada más ir a tocar las puertas de los vecinos. Evangelizar es ser un cristiano todo el día, con los míos, en mi casa, guiado por el Espíritu, para que otros también sigan a Jesús siguiendo a mí. Pablo lo dijo: imíteme a mí. ¿Por qué?
porque él imitaba a Cristo. Él estaba caminando en esa dirección. Cualquiera que lo siguiera iba a ir en la dirección correcta, porque no estaría imitando a Pablo, estaría imitando a ¿quién? A Cristo. ¿A cuántos de tu casa les puedes decir, imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo? Imítame los domingos entre 10:30 y 12. Y cuando vienen a dar la clase a la casa, nada más. Deja de estar estático. Deja de estar ahí nomás viendo pasar la vida. Sé guiado por el Espíritu Santo. Camina para que otros te puedan seguir. Y si has descubierto que quizá no habías sido tú realmente hoy un hijo de Dios, arrepiéntete y cree para que Él te guíe. Amén. Estuvieron muy calladitos hoy, yo creo que están cansados. No, espero que regañados, ¿no? Motivados. Una plática motivacional. ¿Quién se siente motivado? ¿Quién tiene ganas de dejarse guiar? Amén. Porque muchos te van a seguir. Vamos a orar. Haz tus cosas en tu lugar.